Buenas tardes con todo Latinoamérica. Tenemos realmente hoy día un webinar bastante interesante organizado por la Sociedad Uruguaya de Cirugía y Obesidad, y es para nosotros realmente un honor y un placer estar haciendo la apertura y la introducción de este webinar. Este webinar que está, digamos, centralizado en las comorbilidades frecuentes y que se presentan antes y después justamente de la cirugía bariátrica y metabólica. Ya comentábamos fuera de cámaras que es muy importante y que definitivamente yo me atrevo a pensar que el kit del asunto está ahí. El antes y el después, quizá poco a poco la cirugía se transforma en un vehículo, pero que el pasajero más importante, que es el paciente, se beneficia de cómo, ahí bien yo digo, no solamente cómo vas en el carro, sino cómo te acomodan, y segundo, cuán confortable viajas, y al final cómo llegas al final. Esas fases del inicio y el final, creo que es lo que vamos a ver ahora, y que vamos a darnos cuenta de que realmente es una pieza vital en todo este proceso tan duro, sobre todo el después, porque yo creo que ahí está la garantía de la parte de resultados a largo plazo. Así que sin más ni más, quiero darle el pase a las coordinadoras, que está Mariana Ebordoy y Claudia Fraga, que nos van a hacer las coordinadoras de este evento, y las dejo para que ustedes organicen y den ya el comienzo efectivo de este webinar. Yo paso a solamente a hacer un escucha y un alumno más. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar queremos darles la bienvenida a todas y a todos quienes están presentes, agradecer el acompañarnos esta noche, también agradecer no solo al auditorio, sino también a los expositores que nos van a acompañar y que, como dijo Luis, elaboraron este trabajo tan lindo y con situaciones bien diversas que quizás no son las que acostumbramos en lo cotidiano a abordar, y es como ver otras aristas de estas comorbilidades que acompañan el proceso de la persona con obesidad. Con Mariana, en particular, queremos agradecer a la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica y a ISO Latinoamérica, en especial al doctor Luis Poggi, por la invitación a co-coordinar este evento, esta jornada. Y voy brevemente a presentar rápidamente, antes de dar inicio, Mariana Elordoy, mi compañera de coordinación, es médica especialista en endocrinología y metabolismo, vicepresidenta actual de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad, jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Servicio de Obesidad del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, vocal médica de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabolismo. Y quien les habla, Claudia Fraga, licenciada en nutrición, magíster en nutrición, profesora adjunta de la Unidad Académica de Prácticas de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y integrante del equipo de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Italiano. Quizás antes de dar lugar a Mariana, simplemente dar aviso al auditorio de que el chat está cancelado por un modo de organización, pero sí pueden, a través del panel de preguntas y respuestas, hacer allí los aportes, y vamos a estar con Mariana pendientes para ir registrando. Y luego de cada presentación vamos a dar lugar a la próxima, a la siguiente, y sobre el final, en el cierre, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Muy bien, Mari. Está silenciada, Mari. Perdón. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación. Les decía que vamos a iniciar las exposiciones con la licenciada en nutrición, Soledad Sarabia. Ella es integrante del equipo del Servicio de Obesidad y del Departamento de Enfermedades Crónicas del Hospital Militar. Es especialista en enfermedades crónicas. Bueno, Sol es compañera de equipo y nos va a estar hablando sobre nutrición en el síndrome ovario poliquístico. Bienvenida, Sol.
Ahora solo está silenciada. Ahora sí. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿se ve bien? Sí. ¿Se ve? Sí, no se ve en pantalla completa, tenés que hacer como, Ah, como bien, explicó probamos. Sebastián. A ver, un segundito. ¿Ahí? Ahí ¿Ahora sí, sí? perfecto. Ahí está. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito del síndrome de ovario poliquístico, ya que es un trastorno metabólico que repercute de forma negativa en la salud reproductiva de la mujer y tiene una tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Y muchas veces utilizamos como tratamiento el descenso de peso, pero la idea de hoy es profundizar un poquito más en el tema y ver algunas estrategias nutricionales para abordar el tema de una forma más amplia. Según la OMS, del 8 al 13% de las mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico en la edad fértil y hasta el 70% de las mujeres a escala mundial no están diagnosticadas. Eh, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por una variedad de manifestaciones clínicas debido al aumento de andrógenos. Y para diagnosticarlo, según el criterio de Rotterdam, se diagnostica con más de dos de estos tres signos, que serían la anovulación, ¿tá? O la oligomenorrea de al menos 6 o 9 meses al año, o la anovulación, los ovarios poliquísticos que se diagnostican mediante ecografía, o el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, que también se estudia en ausencia de otras patologías como la disfunción tiroidea. Acá podemos ver el hiperandrogenismo clínico, y las características son en el adulto la alopecia, el acné o el hirsutismo. Y en los adolescentes el acné grave y el hirsutismo. Acá vemos algunos tipos de alopecia y para evaluar el hiperandrogenismo se utiliza la escala de Ferriman y vamos sumando según la cantidad de vello, que es ese vello más grueso y oscuro, se van sumando según el sector que tiene esos vellos, y cuando se suman y es mayor a 8, se diagnostica un hirsutismo. ¿Tá? Bien. Por lo tanto, el aumento de estos andrógenos disminuye la tasa de ovulación, altera el desarrollo de los ovocitos y disminuye la salud reproductiva, además del riesgo metabólico que produce y el cáncer de endometrio, que también es un riesgo muy elevado. ¿Tá? Y este riesgo metabólico en realidad, bueno, se asocia a la obesidad androide, la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, dislipemia y patologías cardiovasculares. También se pueden hacer otros exámenes, como por ejemplo el estradiol, que se estudia en el día 3 del ciclo, y los valores estos valores son asociados a síndrome ovario poliquístico. La FSH y LH también se estudia el día 3 del ciclo, ¿tá? Y la FSH tiene que ser menor a 10 para que se asocie a un síndrome de ovario poliquístico, o una relación LH-FSH mayor a 2. La progesterona también se puede estudiar, pero sobre todo en la fase lútea, y los valores tienen que dar mayores a 20 nanomoles por litro. La hormona antimuleriana no es de criterio diagnóstico, pero se estudia mucho para saber la reserva ovárica. También se puede estudiar en cualquier fase del ciclo. Lo que sí es importante es que las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico la tienen alterada, la tienen en exceso, mayor a este valor. ¿Tá? También se puede estudiar la testosterona libre y otra cosa importante, muy importante, es clasificar el fenotipo.
Tenemos 4 fenotipos. El A, B, ay, perdón, ay, me queda la chiquitita la... Ahora sí. El A, B, C o D. El A se asocia a el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria y los ovarios poliquísticos. Tiene todos los síntomas. Es el fenotipo completo. ¿Tá? Hay pacientes que están en el tipo B, que es el clásico, que tienen hiperandrogenismo, tienen disfunción ovulatoria, pero no tienen ovarios poliquísticos. Después tenemos el tipo C, que tiene hiperandrogenismo, no tiene disfunción ovulatoria, o sea que en realidad tiene menstruaciones normales, pero tiene ovarios poliquísticos. Este es el ovulatorio. Y después tenemos el tipo D, que lo que podemos ver es que no tienen hiperandrogenismo y tienen disfunción ovulatoria y tienen ovarios poliquísticos. En realidad, ¿en qué nos importa esto? Es que los fenotipo A y fenotipo B tienen más riesgo metabólico, ¿tá? Que los que tienen fenotipo C y fenotipo D. ¿Tá? Tienen más prevalencia de obesidad, tienen niveles de andrógenos más altos, tienen oligoovulación pronunciada, dislipemia heterogénica más grave, esteatosis hepática, y es el 70% de los pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico tienen el fenotipo A y el fenotipo B. Bueno, y en relación al fenotipo D, que no lo comenté, tienen mejor control metabólico. ¿Tá? Por eso es fundamental el cambio de estilo de vida como tratamiento, además del descenso de peso en el caso de que haya sobrepeso y obesidad. Bueno, y esto en realidad, este estudio, como es que no se ve muy bien, no está muy nítido, lo que muestra es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico de fenotipo A y B tienen una menor utilización de la glucosa inducida por la insulina, y el fenotipo D mayor utilización de la glucosa inducida por la insulina. Es lo que les mostraba acá. Cuanto más se acerca al A y al B, más gravedad. Bueno, del ritmo circadiano no me voy a explayar mucho, porque sabemos que permite al organismo coordinar algunas respuestas fisiológicas apropiadas al cambio de luz y oscuridad dado por la rotación de la Tierra, y esto tiene posibles intervenciones que promueven la salud metabólica de los pacientes que tienen insulinoresistencia. Pero les muestro un estudio en el que se comparó la diferencia entre aumentar las calorías en el desayuno y aumentar las calorías en la cena. Es un estudio de 60 pacientes con normopeso que se realizó durante 12 semanas, y a los dos grupos se le, indicaron 1800 calorías. La diferencia es que se distribuyeron de forma distinta. A un grupo se priorizó las calorías en el desayuno, el almuerzo sería igual, y disminuyó las calorías en la cena. En cambio, en el otro grupo se restringió un poquito las calorías en el desayuno, igual en el almuerzo, y aumentaron las calorías en la cena. ¿Y qué se vio? Que el grupo que consumió más calorías en el desayuno mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, esto del ritmo circadiano tiene sus efectos. Luego tenemos mucha evidencia sobre la dieta mediterránea debido a los ácidos grasos poliinsaturados, que sabemos que son fundamentales en la alimentación, y que en este caso lo vemos en el aceite de oliva, las nueces, las castañas, semillas, y que actúan mejorando la inflamación, la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de la glucosa. Y ahora aparece el resveratrol, que es uno de los polifenoles que se ven en la dieta mediterránea. Es un polifenol natural que se encuentra en los frutos rojos, como las uvas, las moras y los arándanos.
Estos actúan en las enzimas que producen andrógenos de la célula de la teca, disminuyendo la producción de andrógenos, esto es fundamental, y mejora la captación de la glucosa. También tenemos las antocianinas, y polifenoles que se encuentran en los granos integrales, las frutas, los vegetales y las leguminosas, modulando la lipotoxicidad y mejorando la sensibilidad de la insulina. Y en este estudio lo que podemos ver es la relación de la dieta mediterránea con mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Y se ve que cuanto más adherencia a esta dieta, mejor es ese control metabólico. También tenemos esta opción, que también hay mucha evidencia científica, de las dietas bajas en hidratos de carbono. No necesariamente tienen que ser hipocalóricas, pero de la composición de la dieta tiene que ser entre 40 y 45% de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, 30% de proteínas, que ven que es bastante alto, 30% de grasas totales, obviamente rico en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos descremados, bajos en grasas saturadas, harinas refinadas y dulces. Y se vio que pacientes que realizan esta dieta mejoran la resistencia a la insulina y como les decía anteriormente, no necesariamente tiene que ser una dieta hipocalórica. Obviamente que cuando hay un sobrepeso o una obesidad, lo tenemos que realizar, pero no necesariamente tiene por qué ser hipocalórica cuando hay un normopeso. Otra de las cosas importantes y que se ha visto muchos estudios que con beneficios en el síndrome de ovario poliquístico es el fraccionamiento en los tiempos de comida. Se estudiaron 2 grupos de personas con síndrome de ovario poliquístico durante 12 semanas y se vieron que dos grupos, uno tenía 20 personas con normopeso y otro grupo 20 personas con sobrepeso. Se realizó una dieta de mantenimiento de peso, los grupos consumieron aproximadamente 1900 calorías y de la composición de esa alimentación se vio que 40% eran de hidratos de carbono, 25% de proteínas y 35% de grasas. Y lo que se vio es que si comparamos esos 2 grupos que hacían 3 comidas en el correr del día y los que hacían 6 comidas en el día, mejoraba la sensibilidad en la insulina las que hacían más veces, más comidas en el día. Y esto también es importante porque las mujeres que tienen los andrógenos aumentados tienen menor saciedad. Entonces es fundamental el fraccionamiento en los tiempos de comida. Otra cosa fundamental es la vitamina D, la suplementación de la vitamina D. Creo que hay mucha evidencia sobre esto, sobre los beneficios, pero lo que traje hoy es un estudio que lo que nos muestra es que se debe suplementar con dosis diarias menores a 4000 unidades por día y que el objetivo de vitamina D en sangre es llegar entre los 40 y 60 nanogramos por mililitro. Bien. Esto me pareció muy importante mostrarlo y es que la hormona antimülleriana, que se acuerdan que no era de criterio de diagnóstico, sino que servía para ver la reserva ovárica. Bueno, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico sabemos que está muy elevada. Entonces, la suplementación de vitamina D tiende a disminuirla. Y en el caso de las mujeres que no tienen síndrome de ovario poliquístico, la suplementación de vitamina D tiende a aumentarla. O sea, es un nutriente que modula esa hormona dependiendo del estado fisiológico de la paciente. Bueno, y en relación al omega 3 sabemos que es fundamental por su efecto antioxidante,
y que existe mucha evidencia científica, yo les traje dos trabajos, uno que que se realizó con mujeres con síndrome de ovario poliquístico de 18 a 40 años, donde se les hace consumir un suplemento de omega 3 a partir de aceite de lino, 1 gramo de omega 3 durante 12 semanas. Y el otro es un efecto grupo placebo. ¿Tá? Y se vieron diferencias significativas en los triglicéridos, en el perfil lipídico, sobre todo en el VLDL y también en la resistencia a la insulina. Y esto es un trabajo, un caso clínico, perdón, de una paciente, de 31 años con síndrome de ovario poliquístico, en el que consume 30 gramos de semillas de lino por día durante 4 meses. En los primeros 3 días comenzó con 10 gramos, luego a los 3 días con 20 gramos y a los siguientes 3 días con 30 gramos hasta los 4 meses. Y se vio una disminución en el 70% de la testosterona en sangre y por lo tanto una disminución en los signos, de hirsutismo. Bueno, y acá les muestro algunos alimentos que tienen propiedades funcionales con sus respectivas evidencias científicas que muestran cómo mejora la resistencia a la insulina y el síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, el té de menta, cuando se consume con 2 infusiones por día durante 30 días, mejora esa resistencia a la insulina asociada al síndrome de ovario poliquístico. La canela, por ejemplo, en cápsulas de 1500 miligramos durante 8 semanas, se vio también un beneficio en la resistencia a la insulina asociada al síndrome de ovario poliquístico. La camomila se consumió en forma de té 3 gramos en 150 mililitros de agua durante 2 meses y también se vio un efecto beneficioso. El aloe vera, pero consumido en cápsulas durante 8 semanas. Cada cápsula tenía 700 miligramos de aloe vera, pero es importante aclarar que hay unas personas que la consumen de forma casera y que la cáscara es hepatotóxica, ¿tá? Entonces es mejor que no sea de forma casera. Y bueno, ni que hablar la actividad física, ¿verdad? Esto es fundamental, motivar a los pacientes, que por lo menos empiecen a tener algo de movimiento, que puedan lograr esos 150 minutos a la semana como mínimo, si es una actividad física de intensidad moderada, o 75 minutos a la semana si es de intensidad vigorosa, o bueno, intercalar entre las dos. Sobre todo si existe sobrepeso y obesidad, pero también como parte del estilo de vida saludable. Y por último, les dejo esto, que son suplementos que están en estudio. ¿Tá? Es la berberina, no sé si alguno lo escuchó, son extractos de vegetales que se estudian en ratas y se les da 400 miligramos por kilogramo de peso y se ve una mejoría en resistencia a la insulina asociada a síndrome de ovario poliquístico. Luego tenemos la quercitina, que se encuentra en la cáscara de la cebolla. Y también hay estudios que con 1000 miligramos por día en mujeres se ve que reduce la resistencia a la insulina asociado al síndrome de ovario poliquístico y disminuye la inflamación. Y bueno, sería eso. Bueno, Sole, A muchas ver. gracias. Muy interesante, la verdad. Hay mucha cosa nueva que vamos a ir profundizando y aprendiendo con sobre todo lo que tiene que ver con la parte de nutracéuticos, y siempre
como decía Sole, también tener cuidado, porque si bien son productos naturales, pueden ser hepatotóxicos o pueden tener alguna repercusión sobre lo que es la función renal, y no porque sean naturales son inocuos. Eso es una de las cosas Exacto. que quería hacer el comentario. Y segundo, que también tener en cuenta de que muchas de estas cosas están en estudio, como también decía Sole, y que los números de los estudios realizados o el tiempo de los estudios muchas veces no son representativos, digamos, entonces también hay que tener en cuenta eso, de que son cosas que recién se están empezando a estudiar, que son muy poquitos el número de pacientes y el tiempo de seguimiento. Entonces, bueno, siempre tener en cuenta de que tenemos que esperar para darle el valor científico que eso tiene. Si bien, mientras no estemos generando daño, no Perfecto. perdemos nada en probar este tipo de combinaciones en la alimentación, sabiendo que el paciente siempre está esperando cosas nuevas y es parte de la motivación. Así que bueno, Sin muchas duda. gracias, Sole, por compartir Gracias a ustedes. tus conocimientos. Clau, ¿seguís vos? Muy bien. Presentamos Bueno, a... muchas gracias, Sole. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Quizás antes de presentar al doctor Gustavo Bruno, recordar al auditorio que como el chat está desactivado, pueden hacer las preguntas a través del panel de preguntas y respuestas, porque si no al final, sobre el final de todas las presentaciones, ahí vamos a habilitar el espacio para socializar y dialogar. Bueno, muy bien. El doctor Gustavo Bruno no va a poder estar presente por una superposición de actividades. Nos dejó su presentación en una grabación, así que voy a dar inicio a presentarlo. Es internista, diplomado en cirugía bariátrica y metabólica, profesor agregado de la Clínica Médica de UDELAR, integrante del programa de obesidad y cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Maciel. Bien, vuelvo ahora a compartir. Sí. Ahora sí. ¿Se ve bien allí? Bueno, buenas noches. Muchas Sí, gracias se ve bárbaro. a Miguel Lordoy y a la licenciada Fraga por la presentación. Es un placer compartir con ustedes, con tantos colegas de la Ciudad de Uruguay de Cirugía Bariátrica y la IFSO Latinoamericana esta temática. Yo les voy a hablar de la patología del riñón en el paciente con obesidad. No presento conflicto de intereses. Esta es la hoja de ruta que vamos a desarrollar en esta conversación. Vamos a hablar un poco de introducción, relación de obesidad y enfermedad renal, mecanismos de daño renal en la obesidad y la Clau, no se escucha ahora. etapa 3 fue ¿Ahí se mayor que en escucha? aquellos pacientes Ahora con sí. Vuelvo un poquito para atrás entonces porque sé que al silenciar... Ay, Fraga por la presentación. ay. Es un placer compartir con ustedes, con tantos colegas de la Ciudad de Uruguay de Cirugía Bariátrica y la IFSO Latinoamericana esta temática. Yo les voy a hablar de la patología del riñón en el paciente con obesidad. No presento conflicto de intereses. Esta es la hoja de ruta que vamos a desarrollar en esta conversación. Vamos a hablar un poco de introducción, relación de obesidad y enfermedad renal, mecanismos de daño renal en la obesidad y la prevención del daño renal en estos pacientes. Datos de Uruguay. ¿Qué tenemos en nuestro país? ¿Qué sabemos del riñón y la obesidad en nuestro país? Bueno, nosotros sabemos que en los pacientes obesos o con sobrepeso la prevalencia de enfermedad renal crónica en etapa 3 fue mayor que en aquellos pacientes con normopeso. Esta diferencia fue estadísticamente significativa, 2,5 versus 1,7. También sabemos
que los pacientes obesos tienen más proteinuria que aquellos con pacientes con normopeso. Por lo tanto, los pacientes obesos desarrollan más patología renal. Cuando nos paramos sobre la población con enfermedad renal crónica, vemos que estos pacientes presentan más sobrepeso y obesidad que la población general que no tiene enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica llegan a un 78% de obesos sobrepesos versus un 68%. Por lo tanto, estos datos oficiales del Programa de Salud Renal de Uruguay, vemos cómo epidemiológicamente estas dos patologías se enlazan. Ahora, ¿cómo afecta la obesidad al riñón? Bueno, tiene varias manifestaciones, varias formas de afectación. Lo puede generarse desde una enfermedad renal aguda, una enfermedad renal crónica. Se puede topografiar por un sector u órgano afectado. Nosotros hoy sabemos que la obesidad impacta sobre varios sectores. Tiene diversas manifestaciones clínicas, afecta a nivel vascular, glomerular y túnel intersticial. A su vez, impacta sobre todo en dos situaciones que son muy complejas en estos pacientes, que son el obeso en diálisis y el trasplante renal. Y también vamos a ver en nuestra presentación, en el correo de la misma, que hay una relación entre la obesidad y la neoplasia renal. Hoy existen datos epidemiológicos más exactos que nos lleva a afirmar que la obesidad es un factor de riesgo independiente para la enfermedad renal crónica y para la enfermedad renal terminal. Este estudio de cohortes de 320.000 pacientes de JUS y colaboradores se encontró un índice de masa corporal más alto es un fuerte factor de riesgo para una enfermedad renal crónica terminal. Incluso después de ajustarlo a otros factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión o la diabetes. El otro estudio es un estudio en pacientes obesos jóvenes, sin otras enfermedades metabólicas, donde podemos observar cómo a mayor incidencia de enfermedad renal crónica, mayor índice de masa corporal. Aquellos pacientes que en la curva roja tienen una incidencia acumulativa mayor de enfermedad renal crónica son los que eventualmente tienen mayor índice de masa corporal. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad están asociados con una mayor incidencia de enfermedad renal crónica, tanto en pacientes jóvenes de mediana edad, metabólicamente sanos. Estos hallazgos muestran que la obesidad metabólicamente sana no es una condición inofensiva y que el fenotipo obeso, independientemente de las anormalidades metabólicas, puede afectar negativamente a la función renal. Esta revisión sistemática y metaanálisis de 39 estudios de cohorte que se llevó a cabo entre el 2000 y el 2016 incluyó más de 600.000 casos. Ellos evaluaron el impacto de la obesidad y el riesgo en la enfermedad renal crónica. La obesidad, como vemos en la gráfica, el forest plot de la derecha, se asoció con un aumento de riesgo relativo de desarrollar una disminución del filtrado glomerular, así como presentar luminuria. Los pacientes obesos presentaron un aumento de 18% en la aparición de nuevo de un filtrado glomerular disminuido, así como en un 51% de albuminuria a 5 años. Por lo tanto, como dijimos, los pacientes obesos presentan mayor enfermedad renal y presentan más chance de tener proteinuria. Este es un esquema de los diversos mecanismos de daño renal en los pacientes con obesidad. Podemos ver cómo la grasa visceral, la acumulación del tejido adiposo visceral y perirrenal, con su efecto paráqueno y endocrino, generan varios mediadores que determinan una disminución de la adiponectina, un aumento de la leptina, un aumento de la angiotensina. También se produce estrés oxidativo, inflamación de los adipocitos, determina insulinoresistencia, hiperglicemia y dislipemia. Todo esto está asociado a la acumulación de tejido adiposo perirrenal, que determina cambios a nivel glomerular y tubular. Se produce hipertensión, hiperfiltración glomerular y retención de sodio, determinando una glomerulopatía y caída del filtrado. Por lo tanto, el daño renal, como dijimos inicialmente, en estos pacientes es multifactorial, varios mediadores, varias noxas, hipertensión, glucotoxicidad, lipotoxicidad, retención de sodio, estrés oxidativo, permeabilidad glomerular, glomerulopatía. Todos determinan lo que es una enfermedad renal crónica.
en estos pacientes. Aquí vemos un poco lo que es la glomerulopatía asociada a la obesidad y cómo y a qué se debe. Esta glomerulopatía relacionada a la obesidad, que como se denomina, es mediada por hiperfiltración compensatoria y determina una glomerulosclerosis focal y segmentaria, con glomerulomegalia, fusión de povocitos y expansión mesangial. Clínicamente es una patología frecuentemente subdiagnosticada, con proteinuria de grado variable, pero que en ocasiones determina proteinuria masiva y pocas veces genera un síndrome nefrótico clínico. En la evolución esta glomerulopatía se asocia con caída del filtrado glomerular. Es un daño renal que se presenta en el obeso y si se quiere la glomerulopatía por excelencia del obeso, pero también hay otras patologías, como dijimos, que comprometen o terminan generando enfermedad renal crónica. Como lo demuestran varios de estos estudios que presentamos están reflejados en la presentación, estos 3 estudios de cohorte de varios años de seguimiento, demuestran que la obesidad se asocia con la generación de litiasis renal. Estos son pacientes adultos, hombres y mujeres, demuestran que el aumento de peso incrementa el riesgo de litiasis renal. Este metaanálisis, publicado en el 2018, va en esa línea y deja claro cómo tanto el índice de masa corporal como el perímetro de cintura abdominal se asocian a un mayor riesgo de litiasis renal. Por lo tanto, a más índice de masa corporal, como vemos en la gráfica de mi izquierda, podemos entender que el riesgo relativo para presentar litiasis renal es mucho mayor. De la misma forma, con el aumento de la circunferencia abdominal. Por lo tanto, el aumento de peso y de perímetro renal predispone a la formación de litiasis renal. La insulinoresistencia y los factores de la dieta, como el aumento de la ingesta proteica, el aumento de la ingesta de sodio, son algunos de los mecanismos principales. Los cálculos más frecuentes hallados son el de ácido úrico y de oxalato, pero el perfil urinario litogénico consta de varias alteraciones como se presenta en la diapositiva. Estos pacientes presentan hiperuricosuria, hipercalciuria, hiperoxaluria, hipernatriuria, hiposidraturia, un pH descendido, también presentan menor volumen urinario. Son datos de una serie de nuestros pacientes de nuestro programa, donde analizamos los factores de riesgo de litiasis renal en el preoperatorio de cirugía bariátrica. Muchos de estos datos fueron llamativos, en realidad. Nosotros pudimos estudiar 81 pacientes. El objetivo de nuestro estudio fue estudiar los factores de riesgo litogénicos que tenían estos pacientes antes de someterse a la cirugía bariátrica. Pero, como podemos ver, el 100% de los hombres y el 96% de las mujeres presentaban al menos un factor de riesgo para la formación de litiasis. Y el 31% de todos los pacientes presentaban 3 o más factores de riesgo. Por lo tanto, tenía un riesgo muy aumentado de tener litiasis renal. En nuestro estudio se evidenció que un 33% presentaron un pH descendido, un 49%, la mitad de los pacientes tenían hipocitraturia, un 60% hiperuricosuria, un 43% hiperoxaluria y, llamativamente, el 91% de los pacientes presentaron hipernatriuria, inclusive sabiendo que muchos eran hipertensos y veían como una dieta hiposódica y que estaban en un régimen nutricional adecuado. Por lo tanto, la conclusión de nuestro estudio fue que los pacientes obesos presentan un perfil de eliminación de solutos de riesgo para formación de litiasis. Bueno, ¿qué pasa con la obesidad y el cáncer de riñón? Como sabemos, la obesidad se asocia a la presencia de varios cánceres, entre ellos el de útero, el de vesícula, el de colon, el de hígado y también el cáncer de riñón. Como lo muestra el estudio poblacional que presentamos aquí de Reino Unido, el incremento de 5 unidades de índice de masa corporal aumenta un 25% el riesgo de tener un cáncer de riñón. Se le atribuye a la obesidad el desarrollo del 10% de los cánceres renales. Por lo tanto, como podemos ver, y como hemos visto durante la presentación, la obesidad, además de tener daño renal, genera una gran dificultad para el estudio
y eventual tratamiento de estos pacientes. Vimos hasta ahora distintas patologías que se asocian al daño renal en nuestros pacientes. Ahora vamos a ver, y es lo que dice ayuda, de qué otras dificultades pueden presentar estos pacientes cuando afectan el riñón, cuando el obeso está asociado a la enfermedad renal. Esa es una primera dificultad que también vimos en algún estudio nuestro, un estudio nuevamente en nuestra serie, donde lo que hicimos fue en una corte de pacientes, que en este caso fueron 34, un poco más chicas, decidimos analizar cómo era el filtrado glomerular de los pacientes obesos antes de la cirugía. Nosotros hicimos estos pacientes con las distintas fórmulas y calculamos también el filtrado glomerular según clearance de creatinina. Las fórmulas presentan errores, subestiman la hiperfiltración. Como vemos, se realizó en pacientes obesos el cálculo por el filtrado glomerular por distintos métodos y se puede observar la disparidad de resultados con significancia significativa. Ahora, el filtrado glomerular estimado por el clearance de creatinina tampoco es un método exacto. El gol estándar para la estimación de ese filtrado es el medido por Yoxol. Esta variabilidad del filtrado, de no conocer realmente cuál es el clearance correcto de creatinina, genera errores diagnósticos que impactan en el cálculo de dosis de fármacos, por ejemplo, y también de entender realmente cuánto tiene o no de filtrado glomerular el paciente y la enfermedad renal que se encuentra. Por lo tanto, nuestros pacientes obesos, el cálculo del filtrado se hace de forma muchas veces dificultosa y muchas veces no refleja el real filtrado que este paciente tiene. Otras dificultades que se presentan en los pacientes obesos que tienen una enfermedad renal crónica son, por ejemplo, el uso de técnicas diagnósticas, sobre todo las imagenológicas. Hay enormes limitaciones, sobre todo la realización de ecografías, para analizar correctamente los riñones. También hay limitaciones para realizar unas funciones biópsicas renales en aquellos pacientes que generan duda de la etiología de la neuropatía. En los pacientes que ya están en diálisis, la confección de la FAB nativa es difícil, cuesta, generalmente trae resultados, trae complicaciones. En diálisis también se dificulta estimar el peso seco de estos pacientes para registrar en la balanza por movilidad, por modelo de balanza, dificulta estimar la dosis de la diálisis. O sea que estos pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en la etapa terminal o en estudio, es muy difícil abordarlos o presentan mayor complejidad que los pacientes normopeso. También en nuestro país, como sí pasa en algunos países del mundo, para acceder a un trasplante renal uno tiene que presentar un índice de masa corporal, por ejemplo en Uruguay es menor a 35, por lo tanto también en los pacientes que desean acceder a un trasplante renal, el índice de masa corporal puede jugar en contra. Bueno, y ahora, ¿cómo abordamos a estos pacientes? ¿Cómo podemos ver cuál es el abordaje terapéutico? Bueno, como siempre es en equipos trabajo interdisciplinario, trabajando con los nefrólogos, trabajando con los médicos especialistas en obesidad, con los nutricionistas, con los psicólogos. Acá el equipo es fundamental para poder resolver estos pacientes y, por supuesto, en una etapa más avanzada, la cirugía bariátrica puede ser un planteo muy viable para resolver muchos de estos problemas que venimos planteando. Acá podemos ver cómo impacta el descenso de peso en el riñón del paciente obeso. En este trabajo se estudió el impacto del descenso de peso por varios métodos: cambios nutricionales, de hábito, con o sin ejercicio y cirugía bariátrica, y se analizaron los resultados. En el forest plot de la izquierda podemos ver el descenso de peso por restricción calórica, cómo impacta positivamente sobre la proteinuria. O sea que bajando el peso simplemente por restricción calórica, si lo logramos mantener, la proteinuria disminuye. Al ver el filtrado glomerular también hace lo mismo, pero en realidad ya la restricción calórica sola no alcanza el descenso de peso solo para mejorar el filtrado glomerular, y como podemos ver en este estudio, aquellos pacientes que sometieron a cirugía bariátrica generan un cambio positivo mayor. Por lo tanto, estos pacientes, el descenso de peso por sí solo y el descenso de peso con cirugía bariátrica puede presentar resultados favorables tanto en la proteinuria como en la disminución del filtrado glomerular. A nivel farmacológico, nosotros tenemos
Uno de los principales tratamientos para la hipertensión y o como antiproteinúricos son los fármacos IECA, porque el eje renina-angiotensina-aldosterona tiene un rol relevante en esta patología. Este estudio, como podemos ver, es el estudio REIN, se trató con un IECA en ramipril a varios pacientes y se analizó en función del índice de masa corporal, la proteinuria y la caída del filtrado glomerular. Queda en evidencia, en la gráfica de la izquierda, cómo el ramipril no es tan claro el efecto sobre la enfermedad renal terminal en pacientes con obeso. Pero al analizar la población con un índice de masa corporal mayor de 30, como vemos aquí, disminuye marcadamente la incidencia de enfermedad renal terminal. En la gráfica de la derecha también podemos ver la excreción de proteinuria, como el uso de ramipril en pacientes con índice de masa corporal mayor de 30 disminuye marcadamente la proteína. Por lo tanto, en este estudio, en el estudio REIN, el ramipril presentó un efecto nefroprotector, tanto para enfermedad renal terminal como para proteinuria en pacientes obesos. Por lo tanto, los IECA, en este caso, bueno, el ramipril debería ser uno de los tratamientos de primera elección para los pacientes obesos, y sobre todo si presentan enfermedad renal crónica. Bien, ahora les voy a hablar unos minutos de cirugía bariátrica. Ya es conocido su impacto en la mortalidad, disminuyendo entre un 40 y un 60% de la mortalidad general, un 60% de la mortalidad cardiovascular. También es notorio el impacto en la diabetes, logrando varias serias remisiones de un 60% y una disminución de nuevos diagnósticos en un 83%. Acá vemos las cirugías más frecuentes realizadas en nuestro país, en Uruguay hoy en día, la gastrectomía vertical y el bypass en Rux. Y vemos cuáles serían los efectos rinoprotectores de estas dos cirugías. En este esquema de la derecha podemos ver que los efectos rinoprotectores de la cirugía bariátrica se pueden dividir en tres. Un efecto bariátrico con disminución significativa del tejido adiposo visceral, propiamente dicho, y del tejido adiposo renal, que acarrea indefectiblemente un efecto endocrino metabólico con normalización de los mediadores deleterios, aumento de la adipoquinina, disminución de la leptina y la angiotensina. A su vez, también hay un efecto metabólico, mejorando el control glicémico y la insulinoresistencia, y aumenta la secreción de insulina postprandial a través de un efecto de incretina. El último efecto es un efecto hipertensivo, secundario a la disminución del tono simpático y a la disminución de la endotelina, neprilicina, angiotensina y renina. Por lo tanto, muchos de los mediadores que vimos inicialmente participan en la lesión glomerular o en la lesión renal de estos pacientes con obesidad. La cirugía bariátrica lo mejoraría y eso generaría una rinoprotección. Estos son distintos trabajos sobre el impacto de la bariátrica a nivel del riñón, desde el primero en 1980 con 8 pacientes hasta el día de hoy. Los resultados son alentadores, es extremadamente eficiente para el descenso de peso y mejorar las comorbilidades asociadas a la obesidad que determinan el daño renal. Disminuye o mejora el filtrado glomerular, disminuye la proteinuria, y si bien serían necesarios estudios, como siempre, estudios adicionales a largo plazo, el papel de la bariátrica hoy parece bien claro a que al disminuir, como vimos, los efectos deleterios sobre el riñón, crea un efecto protector. Vemos también en este estudio, el estudio retrospectivo, cómo la cirugía bariátrica en pacientes con enfermedad renal terminal se asoció a una disminución de la mortalidad cardiovascular y también mortalidad por cualquier causa. Podemos ver también cómo los pacientes que se les realizó cirugía recibieron más trasplantes renales. Por lo tanto, la cirugía bariátrica es una gran herramienta en pacientes con enfermedad renal terminal y obesidad, justificándose su realización en estos pacientes. Esto es relevante porque a veces no es fácil operar a un paciente con tantas comorbilidades. Nosotros en nuestro centro tenemos la experiencia de haber operado a algunos pacientes que estaban en terapia puente para recibir el trasplante renal, y la verdad que los resultados han sido buenos. Por lo tanto, en la enfermedad renal terminal la cirugía bariátrica tiene su lugar para evitar la progresión, para disminuir la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por cualquier causa, y también, como dijimos, para que el paciente pueda ser receptor de mayor cantidad de trasplantes.
o para generar pacientes que puedan recibir los trasplantes. Bien. Para ir terminando, algunas conclusiones que podemos afirmar sobre la obesidad y el daño renal. Como dijimos, podemos afirmar que la obesidad es un factor renal independiente para la aparición y agravamiento de la enfermedad renal crónica. La obesidad determina glomerulopatía, litiasis, predispone al cáncer renal. El descenso de peso y el uso de IECA son una terapia beneficiosa para estos pacientes, como el efecto de nefroprotectores, y la cirugía bariátrica determina un impacto positivo en la enfermedad renal, debiendo considerarse una opción terapéutica en estos pacientes. Muchas gracias por la atención. Quedamos ante cualquier consulta y pregunta más adelante. Saludos. Muy bien. Bueno, la verdad, es como un placer escuchar la presentación de Gustavo, donde fue sumamente clara y una clase fue, ¿no? La que brindó. Y me quedaba pensando cuando muchas veces en el consultorio recibimos los pacientes para la preparación preoperatoria y quizás a veces no vienen con esta derivación, ¿no? Con el diagnóstico de este daño renal y lo que traía Gustavo, ¿no? De que es un daño renal multifactorial, las diferentes noxas y el desafío que se genera para el equipo el poder estabilizar esa situación ya antes de la cirugía incluso, para que después sea como un proceso más limpio. Así que bueno, riquísima la presentación. Muy bien, paso a Mariana para que presente al presidente disertante. Bueno, muy bien. La verdad que excelente, sí, la presentación de Bruno, de Bruno le digo yo, siempre es un gusto escucharlo. Y ahora vamos a tener el placer de escuchar a otra compañera, a la doctora Andrea Boucher. Ella es especialista en medicina interna, ex profesora adjunta de la clínica médica del Hospital Maciel, diplomada en cirugía bariátrica, expresidenta de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Aterosclerosis e integrante del programa de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Maciel. Y nos va a estar hablando sobre embarazo y obesidad. Bueno, bienvenida André. Vamos a pasar también la presentación grabada y nos va a estar acompañando después para contestar las preguntas que puedan surgir. Muy bien, ya. Hola, buenas noches. Ya lo pongo. Es todo un proceso muy Sí. nuevo. Ahora voy de nuevo a compartir. Y a ver si allí está. Ahora sí. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto estar con ustedes y en primer lugar agradecer a IPSO Latinoamérica y a la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica por la invitación. Siempre para nosotros es un gusto. Y charlemos un poco de embarazo, la obesidad y qué le pasa a la mujer después de la cirugía bariátrica. En primer lugar, contarles que bueno, que para esta conferencia yo no tengo ningún conflicto de interés. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, vamos a hablar un poco de por qué es tan importante este tema y por qué lo hemos elegido para compartirlo hoy. ¿Cómo afecta la obesidad en la fertilidad y en la fecundidad? ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes de la obesidad sobre la madre, feto y neonato? ¿Y qué pasa después de la cirugía bariátrica? ¿Y por qué nos parece que es tan importante? Porque en Latinoamérica tenemos un aumento de embarazos en el grupo de mujeres entre 30 y 40 años, incluso un aumento de embarazos luego de los 40 años. Aún, a pesar de todas las campañas, casi el 50% de los embarazos no son planificados y 45% de las mujeres, cuando logra embarazarse, lo hace con sobrepeso u obesidad. Durante el embarazo, el 43% gana más peso de lo recomendado. Y en cada embarazo
esa mujer joven va incorporando peso que no pierde. Y si miramos este mapa, que si bien los datos son de 2019, fíjense ustedes que muestra cómo viene en aumento y la prevalencia de mujeres embarazadas en el color rojo, para países que ya lo sabíamos, como Estados Unidos, y le siguen México, Brasil, pero nuestros países, con los aumentos que vienen demostrando en cuanto al sobrepeso y obesidad, creemos que no, en pocos años, a no ser que se implementen medidas drásticas, va a seguir el mismo camino. Entonces, algunas cosas importantes que debemos saber. Las mujeres obesas tienen una disminución de su fertilidad a diferencia de mujeres normopeso, y tienen cambios en los ciclos naturales de ovulación espontánea, pero también estos cambios se ven en mujeres que están siendo tratadas y se les realiza ciclos de ovulación inducida, por ejemplo, en la reproducción asistida. ¿Cuáles son los efectos que sabemos se producen en una mujer con obesidad sobre su fecundidad? Bueno, los podemos dividir en efectos que suceden a nivel endocrinológico, donde hay una disminución en la producción de hormonas, a nivel del ovario, donde se produce una alteración en la calidad y en la cantidad de óvulos, así como en la cantidad de embriones producidos, a nivel del útero y el endometrio, donde hay una disminución en la implantación de los embriones. Y si resumimos rápidamente, ¿qué es lo que pasa en una mujer con obesidad? Sabremos que hay factores genéticos que se asocian a este aumento del consumo calórico, que va un poco de la mano con la disminución del ejercicio, que va a redundar en un aumento de un tejido adiposo que, además de hiperplástico, va a ser disfuncionante, con alteraciones metabólicas claras a nivel del páncreas, con aumento de la insulina y la insulina resistencia, a nivel hepático, con disminución de las globulinas estimuladoras de hormonas sexuales. Va a haber un aumento por la obesidad de la leptina, que a nivel central va a estimular el hipotálamo, con alteración en la secreción de gonadotropinas, y eso a nivel hipofisario se va a traducir en una disminución de la hormona luteinizante, que a nivel del ovario va a haber alteraciones en el ovocito, alteraciones endócrinas con aumento de testosterona, aumento de estrógenos, disminución de la progesterona, a nivel del endometrio una disminución en la receptividad de este embrión, con disminución en la fertilización, y obviamente va a haber disminución del embarazo clínico, disminución de la tasa de niños nacidos vivos, y va a haber un aumento en los abortos. Entonces, si recordamos, va a haber aumento estrogénico, aumento de andrógenos, disminución de las globulinas estimuladoras de hormonas sexuales, aumento de la insulina, de la leptina, de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, del PAI-1, con disminución de la adiponectina. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, hay muchos cambios. Por ejemplo, en la menstruación, alteración en la función, puede haber amenorrea, oligomenorrea, alteraciones a nivel hipofisario,
disminución de los embarazos y obviamente al disminuir la adiponectina hay más estados proinflamatorios y eso pueden estar en el efecto o inhibiendo, mejor dicho, la ovulación. Hay alteraciones a nivel de la placenta, que después las vamos a comentar, que podrían estar vinculados a los estados de preeclampsia, que se ven más frecuentemente en las pacientes con obesidad, y a que los niños nazcan prematuros para su edad gestacional. En cuanto a los tratamientos de infertilidad, en estos pacientes hay una disminución en la respuesta de la ovulación, se requieren dosis más altas de hormonas para mantener los ciclos ovulatorios. Y lo más importante, que realmente es un duelo para la mujer, pero para toda la familia, el aumento de la pérdida de embarazo, tanto sea abortos, así como el aumento de óbitos en estas pacientes. Entonces, claramente la infertilidad es una complicación médica que está asociada a la obesidad y que está asociada al síndrome de ovario poliquístico, que deberíamos hacer toda una conferencia, no vamos a charlar, pero bueno, saber que van sumando y que cuando la paciente con obesidad pierde peso, tiene más posibilidades de poder concebir. Entendiendo que el embarazo es el periodo entre la fecundación hasta el momento de parto, sabemos que las condiciones donde el embrión y el feto va a pasar estos momentos va a determinar su futuro estado de salud. Y en el embarazo, una adecuada ganancia de peso es fundamental para el crecimiento fetal. Si la gestante no gana peso o es insuficiente, el feto puede sufrir un retardo de crecimiento intrauterino o ser un bajo peso al nacer y un pequeño para su edad gestacional. Entonces, sabemos que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para eventos adversos obstétricos y perinatales. Esto es un estudio realizado en el país, en Uruguay, donde se trató de evaluar el riesgo de desarrollar efectos adversos maternos perinatales relacionados al índice de masa corporal previo al embarazo. Y es un estudio retrospectivo, se incluyeron 1.538 mujeres, 607 tuvieron sobrepeso u obesidad, y en este grupo que identificaron los autores con sobrepeso y obesidad, aumentó el riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, de el parto por cesárea, de parto pretérmino, de afecciones neonatales y el nacimiento de grandes para la edad gestacional. Entonces, ¿cuáles son todas las complicaciones que se asocian a la obesidad? Bueno, en el embarazo la obesidad mantiene ese estado de inflamación y de insulinoresistencia que va a llevar a esa infertilidad que charlamos, a la pérdida de embarazo, pero también a la aparición de diabetes gestacional, de estados hipertensivos del embarazo, aumento de depresión en las madres, partos pretérminos, complicaciones al momento del parto y mayor cantidad de cesáreas. A nivel fetal, malformaciones congénitas, macrosomía o grandes para la edad gestacional y muerte al nacer. En cuanto a largo plazo, bueno, que esa madre continúe con sobrepeso y obesidad, la aparición de dislipemia, de diabetes 2, aumento de eventos coronarios, aumento de hipertensión arterial, de stroke, la aparición de apnea obstructiva del sueño, y en el posparto estas
pacientes con obesidad presentan mayor hemorragias y complicaciones infecciosas que las mujeres normopeso. Además aparece más frecuentemente complicaciones como son el tromboembolismo venoso y obviamente todas estas complicaciones van a retardar y van a atentar contra el buen vínculo madre-hijo, el inicio de la leche, de la alimentación a pecho, y pueden agravar o aumentar la depresión postparto. Entonces, la obesidad materna, complicaciones bien establecidas, que algunas ya hablamos, pero saber, ¿no?, que la mamá con obesidad es una complicación hasta diagnóstica. Saber cómo está la vitalidad de ese feto en una madre muy obesa se complica mucho. Y las macrosomías, las distocias de hombro, valorar correctamente la dinámica uterina, los fracasos en la inducción del parto, aparece como el parto de elección, la cesárea, más frecuentemente que en una normopeso, y saber siempre que en caso de que tenga que ir a una cirugía, y más si es de urgencia, la anestesia obstétrica es mucho más difícil que en una mujer normopeso. De las complicaciones tempranas, siempre acordarse que el aborto y el aborto recurrente, tenemos que pensar, ¿no?, que si bien vamos a buscar otras causas, a veces la obesidad está en estas génesis. Y en cuanto al puerperio, las mujeres con obesidad están más días en el hospital, tienen más riesgo de infección y mayor hemorragia, como lo mencioné. Acá hay algunos de los defectos congénitos que podemos encontrar en bebés más obesas, como son los defectos del tubo neural, los defectos cardíacos, defectos de la pared abdominal, el onfanocele, los grandes para la edad gestacional y obviamente los desenlaces que ninguno quiere, como son la muerte intrauterina o neonatal. Y la placenta tiene un gran riesgo y ese estado inflamatorio con disminución de la adiponectina puede ser, ¿no?, que haga un hipercrecimiento de esa placenta, que aumenten los nutrientes, y eso explicaría por qué estas mamás aparecen macrosómicos y grandes para la edad gestacional. Pero acordarse que también la placenta secreta serotonina y eso puede reducir el crecimiento neuronal de este feto y tener complicaciones en el neurodesarrollo del mismo, pero además como se aumentan las interleuquinas y otros factores proinflamatorios, producen a nivel placentario una reducción en la angiogénesis que podría contribuir, asociada a las complicaciones hipertensivas, a la insuficiencia placentaria, ya que hubiese pequeños para la edad gestacional e incluso la pérdida del bebé. Y sabemos que sobre el estado nutricional de la mamá va a determinar el comportamiento cardiometabólico del niño. La evidencia ya lo muestra, no lo vamos a revisar ahora, pero sí las enfermedades cardiometabólicas que aparezcan durante el embarazo van a asignar el futuro cardiometabólico de ese bebé. Y entonces, para llevarnos a algo práctico, ¿cuánto debería ganar? Bueno, si está en normopeso, de 12,5 a 18 kilos, pero si está con obesidad 1, o 2, o 3, recordar que no puede ganar más de 7 kilos durante el embarazo, y por eso es fundamental que la hagamos perder de peso antes que se embarace. Y bueno, ¿y qué le pasa a la paciente después de una cirugía bariátrica?
Y algunas cosas están bien estudiadas, como que hay una normalización hormonal de los ciclos menstruales, disminuye el síndrome de ovario poliquístico. Algunos autores, como Schneider, vieron que luego de la cirugía bariátrica disminuye la necesidad de un tratamiento para fertilidad casi en un 7%, y incluso si se compara con la población normopeso, es mucho mayor, y esto realmente es estadísticamente significativo. Otros autores, como Martin, vieron que aumentaba la fertilidad entre un 15 y un 44% después de la cirugía bariátrica, y eso depende un poco de cuánto pierde peso y cuál son las técnicas quirúrgicas, y el aumento de la autoestima y la mejora de la imagen personal se cree que podrían también jugar un rol fundamental en la fertilidad. ¿Qué le pasa al bebé de una madre que está bariatrizada? Bueno, en cuanto a parto pretérmino, y esto es importante saber, no se han reportado diferencias significativas en la incidencia de parto prematuro cuando se compara a obesas no operadas. El peso al nacer y la restricción del crecimiento, en realidad, se han reportado algunos, no ha sido significativo, pero los bebés, a pesar de todo, han sido adecuados, a pesar de que son percentiles más bajos, han sido adecuados para la edad gestacional. En cuanto a la macrosomía, es menor cuando las pacientes que tuvieron la cirugía bariátrica comparada a madres obesas no operadas, y se asemeja a la tasa en la población no obesa. Y en referencia a los defectos del tubo neural, en realidad estas sí se han visto en mujeres bariatrizadas, pero cuando están asociadas a una mala adherencia al suplemento vitamínico. Y bueno, y Schneider ahí lo ve, él no encontró diferencias significativas. En este estudio de Johnson, y ahí tienen las distintas variables genéticas que se estudiaron, en realidad lo que encontraron que el riesgo de muerte fetal o muerte neonatal fue mayor en el de cirugía bariátrica, pero no fue estadísticamente significativa, y en realidad hay que valorar bien porque eran madres mayores con otras comorbilidades. Y no se encontraron diferencias significativas en cuanto a las tasas de malformaciones. Entonces, recordar que independientemente, y ahí están distintos tipos de procedimientos bariátricos, saber que siempre tienen que tener suplementación. Nosotros utilizamos multivitamínicos, igual que acá los autores. La suplementación de calcio es fundamental, vitamina D, hasta que logre los valores normales, la B12, y las liposolubles, que dependiendo de la técnica a veces los tengo que indicar o no. Lo que sí, los médicos internistas, los endocrinólogos, que formamos parte de los equipos, tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes, aconsejar a los pacientes que no se embaracen entre los 18 y 24 meses, y que llegar al embarazo con el mejor peso que pueda la mamá, y con los valores de vitaminas y minerales dentro de los rangos normales, sabiendo que la cirugía bariátrica va a mejorar las tasas de fertilidad, va a reducir los riesgos de complicaciones que están asociadas al embarazo en mujeres obesas, y es importante que estas mujeres sean vistas, que sean seguidas por un equipo
multidisciplinario, donde obviamente debe participar un ginecólogo obstetra, deben estar los cirujanos bariátricos, los médicos bariátricos, dietistas bariátricos y obviamente el médico internista siguiendo el paciente y haciendo una suplementación que debe ser individualizada para cada paciente, que implica la adherencia y un control y un seguimiento. Y en cuanto a la dieta, obviamente van a seguir, tenemos que hacerla fraccionada, vigilar los modos de cocción de los nutrientes, tratar, ¿no? La embarazada empieza y es normal en nuestras culturas que se le indiquen cosas y no puede, ¿no? Lo que no puede es que la abandonemos en este proceso y que se salga, ¿no? del plan nutricional. Cuidados con las grasas saturadas, los alimentos ultraprocesados y obviamente si además las pacientes son diabéticas, un control mucho más estricto de los carbohidratos. En cuanto al ejercicio, porque esté embarazada no debe dejar de hacer ejercicio, hay que también recomendarlo en forma individualizada y si bien el ejercicio va a hacer una reducción modesta en el aumento de peso, no tiene efectos adversos, como les decía, si está bien indicado y bien controlada. Entonces, ¿qué sería lo mejor para una mujer con obesidad? Tener un embarazo programado, tratar de que llegue a normopeso antes de embarazarse, despistar y corregir todas las carencias vitamínicas, minerales y nutricionales en la obesa y obviamente después de la cirugía, acordarse de suplementación de ácido fólico 3 meses previos, por más que los valores sean normales, aconsejar la actividad física, tratemos todas las enfermedades crónicas, suspender todos los fármacos que estén contraindicados durante el embarazo y en las que sí recibieron cirugía bariátrica, acordarse de recomendar que no se embarace hasta 18 o 24 meses después de la cirugía. Los métodos anticonceptivos son importantes. El método de barrera sigue siendo el método más indicado. Y en cuanto a las suplementaciones y controles, individualizados. Y lo otro, ¿no? Que lo más importante es que debemos seguir trabajando con estas pacientes en equipo multidisciplinario. Bueno, y esta es una fotito del Hospital Maciel de Montevideo, donde trabajamos y son todos muy bienvenidos a visitarnos cuando guste. Ahora los espero para las preguntas. Bueno, muy bien, André, mucha información, mucho gusto como siempre escucharte. Bueno, y no sé si tenemos algunas preguntas ahí en la parte de preguntas y respuestas, si alguien se anima a consultarle tanto a Sole como a Andrea, que son las que están ahora, y Claudia les va a poner el mail de Gustavo Bruno por si surge alguna pregunta sobre la parte de riñón y obesidad, así le pueden dirigir la consulta a él directamente, que lo comprometimos a dar esas respuestas. Mientras Claudia va escribiendo, yo aprovecho a hacerle una pregunta a André, a ver un poquito sobre este tema, sobre la experiencia desde el punto de vista del equipo, si es frecuente que reciban pacientes que son derivadas para cirugía bariátrica en vistas a mejorar la fertilidad. Que bueno, nosotros Sole trabaja justamente en un centro de fertilidad y en el hospital militar estamos, bueno, tratando de avanzar en eso también, en conjunto con el equipo de ginecología y de fertilidad. Bueno, entonces estamos como que lo tenemos medio como referente, entonces quizá está bastante ceñida las derivaciones, pero quería saber un poquito cuál era la experiencia del Hospital Maciel.
Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Sí, es como mucha información, pero es una información que los equipos debemos manejar para Sí, sí, manejar esta totalmente. y es un tema apasionante porque, bueno, no teníamos tanta evidencia, las guías siempre dejan un poco de lado esto, y lo otro que pasaba que, bueno, que los obstetras tampoco estaban tan entrenados en ver estas pacientes. Entonces, bueno, obviamente lo mejor es incluirlos en el equipo. En los últimos años sí nos han derivado muchas pacientes, el Fondo Nacional de Recursos. Ustedes saben que una de las indicaciones para poder, además, bueno, de la edad, de haber demostrado, ¿no? Y de haberse estudiado la pareja, es que tenga un índice de masa corporal menos de 32 para hacerse una reproducción asistida. Entonces, sí, hemos tenido un aumento de las consultas y, bueno, lo mejor es que esas pacientes que han Los ingresado al resultados. programa, ¿no? Que han recibido, sí, una cirugía bariátrica y que han descendido de peso, logran la concepción, ¿no? Con recién nacidos sanos, con un embarazo, obviamente, que muchas, ¿no? Siempre es de riesgo. Un embarazo en la embarazada siempre es un embarazo de riesgo, pero bueno, sí, realmente nosotros muy contentos. Y así como contamos lo bueno, también contamos el miedo que se embaracen, ¿no? Antes del tiempo programado o sin un buen asesoramiento, una buena suplementación, que es, ¿no? La otra cara de la moneda. Claro. Sí, el manejo de la ansiedad del paciente, ¿no? De la paciente de embarazarse, además se sienten bien, se sienten como con todo el potencial y, bueno, así frenar eso, ¿no? Y creo que también es algo importante para las personas que derivan a los pacientes a hacerse el tratamiento, de derivar de forma precoz y de forma oportuna, ¿no? Porque después tenemos mujeres, como decías, de alrededor de 40 años, donde la reserva ovárica ya es menor, y, bueno, baja la probabilidad de la tasa de fertilidad. Entonces, bueno, también eso, creo que en la medida que vamos aprendiendo y vamos perdiendo el miedo, vamos avanzando. Así que, bueno. Clau, no sé si vos tenés Bien. alguna pregunta. Y quizás, bueno, primero, Andrea, un placer escuchar tu presentación y quizás hasta si el auditorio se anima a hacer alguna consulta, alguna duda que tengan, pero mientras preguntarle a Soledad en esto que traía, ¿no? De lo diferente del tema, y bien decía Andrea, ¿no? Habría que hacer solamente una instancia para síndrome de ovario poliquístico por toda la riqueza y las evidencias en estudio. Pero quizás preguntarte, por un lado, en esta situación, lo que tú traías, ¿no? De que ovario poliquístico no es igual a síndrome de ovario poliquístico, y este énfasis en la importancia de los fenotipos con la particularidad que tienen sobre el tratamiento posterior en el metabolismo. Quizás allí preguntarte, bueno, cómo eso después en el postoperatorio de cirugía bariátrica se ve esa situación en el corto o mediano plazo. Sí, en realidad tener ovarios poliquísticos no significa tener el síndrome de ovario poliquístico. Como les decía, en realidad en la presentación, la idea es tener dos de los tres criterios, que sería el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria y los ovarios poliquísticos. Y en realidad la que más se asocia a una resistencia a la insulina y un síndrome metabólico son los pacientes que tienen el hiperandrogenismo. Justamente los que de los fenotipos que hablábamos, del que no tiene ovario poliquístico, es el que tiene menor riesgo, digamos, de todo lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Bien. Por ese lado sería eso, sí. Bueno, le vamos a dar la oportunidad al doctor Poggi, que estuvo ahí firme con todas las presentaciones médicas y nutricionales.
no sé si tenía alguna pregunta, dudas seguro millones, porque como nos quedan a nosotros millones de dudas cuando lo escuchamos a los cirujanos. Ahora, Oye, gracias primero por la invitación también. Para nosotros siempre es un placer estar, digamos, escuchando todas las investigaciones y los consejos de los que ven la parte médica. Sin embargo, algo tenemos que decir también los cirujanos. Siempre vemos, por ejemplo, que todo el síndrome de ovario poliquístico baja importantemente en casi todos los pacientes operados de cirugía bariátrica cuando ya llegaron a su peso ideal. Esto es un detalle muy importante porque incluso hay chicas que hacen no solamente síndromes anovulatorios, sino también hacen oligomenorreas o amenorreas. Y es muy interesante si se trata de una mujer muy joven que te dice, doctor, hace 5 años que yo no menstruo y tengo 4 meses de operada y he empezado a menstruar. Entonces ya eso habla de que empieza a haber esa reversión de toda esa alteración del eje hipotálamo hipoficiario que altera todo el componente, digamos, hormonal, y que realmente vemos siempre con mucha ilusión los cirujanos de que hemos hecho algo bueno por el paciente. Esta es una de las cosas buenas. Y la otra parte era respecto también a en qué momento es el consejo de que se embarace al paciente, ¿no? O sea, es cierto que un paciente que tiene un gran índice de masa, lo tratamos de frenar al máximo, pero hay pacientes que no son tan grandes en la parte de índice de masa y que también se han operado más por su síndrome metabólico, diabético, de hiperinsulinismo, y que realmente eso se corrige un poco más precoz. Entonces, esa recomendación del año y medio y 2 años es una recomendación, pienso yo, flexible, ¿no? Yo creo que realmente Andrea puede darnos algunos datos al respecto. Sin embargo, yo creo que es un poco más flexible y nosotros sí hemos tenido algunos embarazos que se nos han escapado y que el paciente a los 9 meses te dice, salí embarazada. Y entonces, fuera de felicitarlos, ¿no? Uno dice, caray, ¿y ahora? Entonces, ahí viene un poco el susto, pero porque quizá el paciente no llegó a su máximo pérdida de peso, que es ideal porque sabemos que con el embarazo va a reganar, y esa reganancia de veces al final, desde el punto de vista metabólico, nos juega en contra, sobre todo para lo que bien ha dicho Andrea, del componente de la macrosomía, las distocias, las insuficiencias placentarias, pero que definitivamente yo creo que la cirugía bariátrica deben de ponerle ustedes más énfasis. Ustedes han hablado de la cosa médica excelentemente bien. Yo he aprendido mucho, acá tengo mi papelito apuntado y que definitivamente me enriquece muchísimo, pero yo quiero hacer el feedback de la cosa quirúrgica y es muy sí, sí, claro. importante. Respecto a la parte de la alteración hormonal, sí el paciente empieza a menstruar. Ahora, en relación a ese paciente obeso, vamos a hablar de todas las cosas. En relación de ese paciente obeso, que nos es difícil revertirlo o por resistencia o porque la mamá no quiere o que el esposo no quiere, en fin, que sabemos que es obeso y que está en un componente anovulatorio o vamos, o que está ovulando pero no del todo bien, o que si se demuestra que aún ovula, los infertólogos lo que recomiendan es preservar, ¿no? Entonces ellos prefieren estimular, preservar óvulos, congelar y preocuparse del componente, digamos, ya del cuadro metabólico y de la obesidad, y cuando el paciente llega a un índice de masa adecuado, que Andrea, de acuerdo que cuando llega a un índice de masa de 32 mínimo es que se le puede permitir embarazarse, o menos, mejor aún. Entonces, esos detalles, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos con los infertólogos que nos mandan muchos pacientes para ayudarlos, definitivamente nos dan pautas también sobre, es más, te dicen, ¿no? Ya esta chica tiene sus óvulos guardados, ya, pero yo no puedo hacerle ningún vitro porque con este peso todo esto va a fracasar y es pérdida de dinero y de tiempo y sufrimiento, Claro. porque no es tan fácil tampoco. Y la última parte que quería yo comentar, porque realmente creo que ya me estoy robando mucho tiempo de ustedes, es respecto a la función renal. El detalle de la cirugía bariátrica no hay que evaluarlo solamente como una solución, sino también como un beneficio.
Nosotros hemos podido ver con los trabajos que ha hecho Ricardo Cohen en Brasil, con el grupo europeo, que son estupendos trabajos randomizados, con seguimientos. Ya en estos momentos tienen grupos de 5 años de seguimiento, en donde han visto no solamente que la enfermedad renal se preserva, sino que si tienes una enfermedad con insuficiencia renal y con componente de filtración glomerular, todo esto mejora Mejor. la cirugía bariátrica. Y esto es un detalle bien importante porque al mejorar con la cirugía bariátrica, alejamos al paciente del riesgo de trasplante. Exactamente igual en la parte cardiovascular, se ha visto de que mejora el índice, menos strokes, menos componente de infarto miocardio, y todo esto, si queremos unir qué pasa con esta situación, es dos cosas que ya mencionó Andrea también. Uno es el estado inflamatorio del obeso, que es un puñal terrible para toda su economía, y el otro factor es que la obesidad ataca la parte endotelial, y endotelio tenemos en el cuerpo humano en los sitios más importantes: corazón, riñón, cerebro. Y mi último aporte de alguna revisión que hice hace poco es que se ha visto que todo lo que es la parte cognitiva del ser humano con la cirugía bariátrica, se ha visto que se empieza a revertir el componente cognitivo y todos los indicadores psicométricos mejoran después de la cirugía bariátrica. Esto a mí me pareció mágico, porque realmente me parecía casi imposible que una persona que tenga distracción, falta de concentración, una persona de edad, no vuelva a retomar parte de esa función que a veces la consideramos perdida o decimos, no, ya está con Alzheimer el viejito, déjalo tranquilo. Y estamos viendo que es obesidad la que lo está matando de todo punto de vista. Con esto quiero, digamos, concluir mi participación y realmente felicitarla por este magnífico webinar. Yo creo que es muy motivador. Yo he aprendido, les reitero, mucho y me trae y me remueve muchas cosas que hay que seguir trabajando, y me alegro de que haya gente como ustedes que se preocupan de la cosa médica, pero no se olviden de que la cirugía bariátrica es un gran compañero. Ahora, la cirugía bariátrica, hay que decirlo también, no es la panacea, porque si al paciente bariátrico, post-bariátrico, no lo atiendes bien, no lo diriges, no lo haces que tenga suplementación, buena nutrición, ejercicios, y que se controle en forma seriada desde el punto de vista laboratorial, justamente con ustedes, porque ustedes sí son las que nos salvan de una reintervención, el paciente regana peso y ahí nos encontramos en una situación más crítica. Entonces, este trabajo de simbiosis entre los internistas, entre los ginecólogos, entre los nutricionistas y incluso psicólogos y gente que hace coaching es importantísimo, porque no es uno, somos todos. Es más, a veces más ustedes que nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. No quiero cerrar porque realmente no soy ni el que abre ni el que cierra la puerta, sino siempre No, decir que hemos pasado una noche estupenda y yo me alegro de haber diferido lo que tenía que hacer porque me la hubiera perdido. no, un Bueno, Luis, placer. muchas Ah, gracias por todos Ok. por los aportes, la verdad que es súper válido. El tema de la esfera cognitiva es fascinante, realmente, con lo que tiene que ver con la disminución de la inflamación y todo. Bueno, es todo un campo nuevo, muy atractivo, así que bueno, seguramente en los próximos congresos ese tema va a ser abordado con intensidad porque se está nombrando mucho y es sumamente atractivo. Nosotros vemos la dificultad que tienen los pacientes. Hay algunos estudios que demuestran que a mayor obesidad, mayor deterioro cognitivo precoz, alteración de la memoria, ¿no? Dificultad para seguir órdenes sencillas, ¿no? Que muchas veces vos decís, pero se lo repetí, se lo dije 7 veces, no lo entendió, lo hizo al revés. Y bueno, hasta nosotros ponernos como desde el punto de vista de que eso forma parte de la enfermedad y poder entender mejor al paciente, ¿no? Así que bueno, sin dudas que toda esa información es un cierre sumamente importante para la actividad de hoy. Y quería hacer una pequeña aclaración nada más en relación al tema de los periodos de tiempo del embarazo, que desde el punto de vista nutricional
tenemos que tener en cuenta el plazo de mayor cetosis de la mujer que está previendo la gestación, ¿tá? Porque por más que digamos que tenga una obesidad, siempre vamos a tener que necesitar que tenga al menos una ganancia de peso de 5 o 6 kilos, y nos vamos a estar encontrando, si es muy precoz el embarazo post la cirugía bariátrica, en una situación en la que el cuerpo está tratando de gestar algo y a su vez está en su mayor velocidad de descenso de peso, lo cual eso sí pondría en riesgo, si bien nosotros también hemos tenido una paciente particularmente tuvimos que se embarazó a los 6 meses de operada de bariátrica, todos con el corazón en la boca obviamente, pero salió bien y ya han pasado varios años, ya hace como 5 años. No es lo recomendado de que sea tan precoz y por eso se maneja en principio ese periodo de tiempo. Pero sí, en lo que decíamos, ¿no? De que somos nosotros, bueno, todo el que asiste al paciente, el que tiene que hacer la recomendación oportuna y precoz para ser tratado, para lograr justamente manejarnos después con tiempos adecuados. Así que bueno, doctor Poggi, mucho gusto contar con su presencia. No sé, Andrés, si tú querías decir algo, Sole, o vamos cerrando, que ya acá en Uruguay son las 10 menos cuarto de la noche, así que bueno, nos hemos mantenido firmes. Perfecto, bueno, yo creo que llegó el momento de hacer el cierre. Yo El les cierre, agradezco bueno, otra vez y nada, nos vemos en diciembre en Punta del en Este. diciembre nos vemos por Punta del Este. Un Todas gusto. maneras. Bueno, Chao, hasta gracias, luego. Clau. Chao, nos vemos, ¿no? Gracias a vos, Mari, y a Bueno, Sebastián, que está gracias a detrás de todos los los detalles que técnicos. estuvieron presentes hasta ahora. La verdad que un gusto. Hasta luego. Nos vemos, que pasen muy bien. Buenas noches.